¿Cómo han estado? Muy buenos días. Bien, pues hoy vamos a comenzar un nuevo salmo. No sé si alguien de ustedes haya leído con anticipación el Salmo 110. Tú lo leíste. Bueno, muy bien, pues es un salmo muy corto, pero vamos a ver que a la vez es un salmo muy sustancioso. Bien, pues vamos a comenzar con una oración, que Dios nos guíe para poder tener este salmo, ¿no? Señor, pues te damos muchísimas gracias por este tiempo, te damos muchísimas gracias porque podemos estar contigo, Señor, en esta reunión. Gracias por todos los que están aquí acompañándonos. Gracias, Señor, también por este lugar que tú has dispuesto para que podamos celebrar, tener esta reunión. Y Padre, pues te queremos pedir primeramente que tú seas el centro de estas enseñanzas. Vamos a aprender cosas acerca de ti, acerca de lo que se escribió de ti, pero te quiero pedir de una manera muy especial que tanto lo que Miguel comparta como este estudio del Salmo diga, pues no solamente esté ligado, sino que verdaderamente enséñanos a aplicarlo conforme a tu voluntad. Tú has hecho tu palabra viva y la has hecho más cortante que toda espada de doble filo. Penetra nuestro corazón, penetra nuestra conciencia a través de lo que vamos a ver y sácanos de esta reunión, Señor, con un espíritu renovado, con un ánimo y un aliento para servirte. Te queremos pedir por los que no han podido llegar, para que tú apresures sus pasos, así como también, Señor, te queremos pedir de una manera muy especial por los que se conectan vía remota, para que la tecnología no falle y que puedan ellos pues también tener la sesión con nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues, ¿qué podemos decir de este salmo? Si ustedes lo leyeron, seguramente es un salmo que ustedes encuentran muy conocido, con muchas referencias en la palabra, ¿no? Y definitivamente este es uno de los salmos más grandiosos y reveladores doctrinalmente. De hecho, los estudiosos de la palabra dicen que es una de las porciones, o si no es la porción del Antiguo Testamento que más referencias, ya sea directas o indirectas, se tiene en el Nuevo Testamento. Un comentarista contó estas referencias directas o indirectas y llegó al número de casi de 30, aproximadamente 27. Podemos ver que hay más de 27 en el Nuevo Testamento, ¿no? Podemos ver que en el Evangelio tanto Mateo como Marcos como Lucas hacen referencia a este salmo. Podemos ver cómo en el primer discurso de Pedro en Pentecostés también Pedro menciona este salmo, partes de este salmo, como también Pablo en el libro de Efesios, en el libro de Corintios, como también lo podemos encontrar de una manera muy detallada, realmente como un tratado impresionante a través del libro de Hebreos. Algún día, ojalá que, ya sea que Miguel o alguien más o nosotros podamos dar un estudio de este libro de Hebreos. Realmente, no sé si ya se ha tenido un estudio de Hebreos, realmente es un libro que vale la pena poder analizar. Pero bien, en cuanto a esto, vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de este libro. Hemos visto, por ejemplo, si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuál es el salmo más conocido mesiánico, seguramente van a decir el 22, ¿no? Sin embargo, podemos ver que el 22, que es un salmo precioso y muy exacto, sí habla del reino de Dios, de Jesús, pero habla principalmente del día de su crucifixión, dando detalles impresionantes de lo que sucedió. Yo me imagino aquellos escribas que muchas veces escucharon del tiempo de Jesús, que muchas veces escucharon ese versículo de que menea su cabeza y le dicen: en Dios confió, líbrete él, ¿no?
ellos mismos estaban diciendo esa palabra. ¿Se habrán dado cuenta? Yo creo que no. La ceguera del pecado es mucha, ¿no? Pero bien, tenemos este libro. Sin embargo, el Salmo 110 nos habla de una manera más total y más profunda de lo que es, de quién es Jesús. Nos habla del reinado y del sacerdocio de nuestro Mesías. ¿Quién es Jesús verdaderamente en la esfera celestial? Podemos hablar, bueno, Jesús es Dios. Tenemos muchas cosas que hemos aprendido en el tiempo y aún desde chicos hemos aprendido. A mí en la iglesia que pertenecía, desde chiquito me hacían repetir como perico que Jesús es Dios. Y muchas cosas, pero sin embargo, ¿quién es verdaderamente Dios? ¿Qué significa que Jesús sea Dios? ¿Qué significa que Jesús, esas referencias que la Biblia hace acerca de Jesús, ¿no? Así que, hablando del libro de Hebreos, precisamente, que es un libro en donde fue dirigido principalmente a los hebreos como para poner en orden las ideas que ellos tenían acerca de la Torá y del Antiguo Testamento y decir, bueno, ¿dónde está Jesús situado en todo esto, ¿no? O sea, y este libro que les he comentado que es hermoso, de Hebreos, toma mucho de su material y de sus referencias precisamente en este salmo que vamos a estudiar. Bien, curiosamente, a veces nos explicamos por qué la Biblia está puesta en el orden que estamos viéndolo. Si ustedes se dan cuenta, y ustedes han leído varias veces la Biblia no está puesta cronológicamente. Si fuera así, muy probablemente los libros de Crónicas serían los últimos del Antiguo Testamento. Sin embargo, el Espíritu Santo ha guiado no solamente a la constitución, a la escritura de la palabra, sino también al ordenamiento de la misma. Entonces podemos ver que cada enseñanza está en su lugar. Los salmos, por ejemplo, los salmos no son cronológicos. Tenemos en el Salmo 91, ¿no? Salmo 90, ya más de la mitad de los salmos, es el Salmo de Moisés, que es el primer salmo que se escribió. Y sin embargo, no es una clase de historia ni tiene fines el libro de los Salmos y la Biblia de ser estudiado cronológicamente, sino espiritualmente. Y sobre todo, acuérdense que el principal tema de la palabra es revelarnos a Jesús. Cuando tienes esto en cuenta, te dices, claro, por eso fue escrito en ese orden. Y bien, hemos visto mucho acerca del orden en que fueron escritos los salmos, de que cómo comprenden los 5 libros y que esos cinco libros de los salmos son equiparables a los 5 libros del Pentateuco. Lo hemos visto muchas veces. Y es curioso, este salmo, el 110, está escrito después de un salmo que es un salmo muy distinto, el salmo imprecatorio, el salmo en donde el autor se queja. Curiosamente, es un salmo en donde se habla de la traición de Judas hacia Jesús. Y todas estas quejas que vimos, que acabamos de ver en estas semanas acerca de David, también pueden ponerse en la boca de Jesús. Jesús trató bien a su pueblo, amó a su pueblo y cómo fue desechado. Y de esto hablaba, de esto se quejaba David en el Salmo 109. Bien, pues este Salmo 110 es como si ya hubiera ocurrido el sacrificio de Jesús, como que en ese momento hubiera ocurrido el sacrificio de Jesús, y entonces se habla de un Jesús glorificado. En el Salmo 109 es como si viéramos a un hijo de David atribulado y débil, a punto de ser sacrificado. Y ahora vemos a un Jesús muy distinto, a un Jesús glorificado. Bien, es más, la referencia de uno de los versículos más conocidos de este salmo, que es el versículo número 1,
Jesús hace una referencia delante de los miembros del concilio. Cuando Jesús va al concilio, él no se defiende. Él no quería defenderse. Él iba a morir por nosotros. Sin embargo, lo que dice Jesús en ese salmo, lo que dijo Jesús era un juicio a cada uno de esos oyentes acerca de lo que iba a suceder espiritualmente y después en la tierra. Dice Mateo 26:64. Jesús le dijo, o sea, cuando el sumo sacerdote de una manera mañosa le dijo, ¿tú eres el Hijo de Dios? O sea, el sumo sacerdote sabía qué le iba a contestar Jesús. Entonces, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Digo, si Jesús hubiera quedado callado, a lo mejor se hubiera prolongado más el juicio, ¿no? Pero Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Y sabes qué? Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Hace referencia indirecta a este salmo. Y viniendo en las nubes del cielo. ¿Ves de qué manera tan hermosa encaja estas partes que fueron reveladas a David por el Espíritu en estas palabras que el mismo Jesús dice? Ahora, por si no les hubiera quedado claro a los miembros del Sanedrín, pocos meses después de haber muerto Jesús, un hombre les dice lo mismo, Esteban, poco tiempo después vio delante del mismo concilio, y muchos de los que estaban ahí acusándolo eran los que habían acusado a Jesús. Vio esta misma realidad, Esteban, y dio testimonio de ella a sus acusadores. Los acusadores que, como repito, era muy probable, más bien eran los mismos que habían escuchado estas palabras de Jesús. Entonces, ¿qué dijo? En Hechos 7, del 55 al 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, así como vio una escena parecida a la de David, dice, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. El Hijo del Hombre se los había dicho semanas antes. Y ahora Esteban estaba diciendo esto mismo. Yo no sé si solamente Esteban lo pudo ver o los otros no voltearon a ver arriba, pero lo impresionante es que el juicio se remarcaba de nuevo. Bien, así pues podemos resumir este salmo y que podemos ver que este salmo principalmente ve a Jesús como rey, como sacerdote y además estableciendo su reino en la tierra. En base a esto vemos claramente que aquí hay una división muy natural de este salmo para su estudio. La primera parte, los primeros 3 versículos, podemos ver a un Jesús ya glorificado, que es declarado por Dios Padre como Rey. Dijo, en la versión NTV dice el Señor a mi Señor. En la versión Reina Valera dice Jehová a mi Señor. Dice, la segunda parte en el Salmo, en el versículo 4, Jesús es presentado como sumo sacerdote. Y como un dato curioso, nunca sucedió en la historia de Israel que la misma persona fuera el rey y el sacerdote. Tú puedes ver que inclusive por el linaje no podía ser, porque los sacerdotes tenían que ser levitas, hijos de Aarón, y los reyes fueron constituidos como descendientes de Judá, ¿no? Entonces tú puedes ver que esto habla singularmente de Jesús con esta característica como rey y como sacerdote. Versículos 5 al 7 es una última sección en donde cómo Jesús instituirá su reinado físicamente, y esto implica que someterá y juzgará a las naciones.
En el versículo primero se habla de hasta que someta a las naciones bajo tus pies, a tus enemigos bajo tus pies, ¿no? Y bien, pues vamos a leer la primera parte. Dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Fíjate que esta última parte es muy clara, como lo dice la NTV también. Pero bueno, vamos a ver ahorita este primer versículo, este hermoso primer versículo, en donde dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Podemos ver, fíjate que es algo muy interesante. En este salmo y en este primer versículo se hace una alusión indirecta a la Trinidad. Porque se ve Dios Padre, Jehová. Se ve el Mesías, a mi Señor. Y además, toda esta escena la supo David por el Espíritu de Dios. Entonces estamos teniendo ahí las tres personas de la Trinidad. Es más, Jesús hace énfasis acerca del Espíritu cuando habla de este versículo en Mateo 22, en el 43. Jesús Él les dijo: pues cómo David en el Espíritu le llama Señor. Fíjate cómo en el Espíritu le llama Señor. Es impresionante, pero luego los eruditos son demasiado eruditos que algunos se tapan la verdad, ¿no?, de enfrente. Y hay gente que ha dicho: no, es que tenemos duda que realmente este salmo lo haya escrito David. Entonces, ¿qué, Jesús estaba mal? O sea, ¿cómo te atreves a decir algo que Jesús afirma y que además lo afirma de una manera doble? Porque primeramente habla de que David en el Espíritu pudo hablar todas estas cosas. Y además, este salmo, como veremos, no es una alusión a David, a algo que le haya pasado a David. El salmo anterior sí pudo ser algo que le haya pasado a David, pero aquí vemos que David se refiere a su Señor. Así que David escuchó al Dios Jehová, el Padre, la esencia del ser, el que es, diciéndole a su Señor. Dice: Jehová, mi Señor. Y aquí se utiliza la palabra en hebreo Adón. Y esa palabra tiene varias connotaciones. Significa soberano, gobernante, dueño. Fíjate que hoy por hoy los gobiernos, aunque se creen dueños, los gobernantes se creen dueños, pero realmente ningún gobernante sobre la tierra es dueño. El único que tiene la característica de ser gobernante y dueño es Jesús. Y Jesús hace un énfasis muy claro al hablar en esta primera parte. Lo hizo, me refiero a cuando Jesús les hace esa pregunta a los religiosos y les dice: a ver, ¿de quién es? Él empieza haciéndoles una pregunta, y muchas veces es muy interesante una plática empezarla haciendo una pregunta para hacerte pensar. A ver, ¿de quién dicen que es hijo el Cristo? Y ellos, como lo que estábamos viendo la otra vez, como si fuera un Alexa, ¿no? Como si fuera alguien o un buscador, ¿no? Pues es hijo de David. Ok, entonces se han puesto a pensar, si es hijo de David, ¿cómo David le dice Señor? Pues se quedaron atónitos. Jesús estaba diciendo: realmente el Cristo es alguien mucho mayor que David, que el David que ustedes admiran, que el David que ustedes veneran. Remarca nuestro Señor la gran diferencia de estatura que tiene ese Señor con David. Ahora, es impresionante porque Dios le permite a David, que escribió este salmo, decir a Dios, tener esa plática íntima de la Trinidad,
diciendo, siéntate a mi diestra, o sea, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Al poner Dios y decirle a Jesús, siéntate a mi diestra, le está diciendo, tú vas a gobernar. Vamos a gobernar juntos. Bueno, es muy raro esta característica de la Trinidad, porque no puedes decir juntos, pero es uno, ¿no? Pero realmente Dios está coronando al Mesías como el rey de toda la tierra, de toda la creación. Al sentarlo a su diestra le está dando esta autoridad. Los del Sanedrín entendían esto perfectamente, por eso se hicieron los ofendidos, diciendo, está blasfemando porque está poniéndose al grado de Dios, ¿no? Ajá. Pero al sentarlo a la diestra le da la autoridad y lo invita a estar en el lugar más alto posible y de mayor honor que se pueda dar. Entonces esa es la primera característica. ¿Alguien vio la coronación del rey Carlos? O cuando menos vio la revista Hola. Sí, no es cierto. Mi hermana le encanta todo esto y me platicó un chorro, nos estaba muy entretenidos la otra vez platicando en una reunión familiar de todo lo que sucedió y de que utiliza primero una corona y luego a la hora de quitarse la corona lo cubren con una manta que nadie puede verlo. Hay muchas cosas y realmente yo estoy seguro que si cada uno de nosotros hubiera sido invitado a esa ceremonia, por más escépticos que fuéramos, nos impresionaría. Eso sí, nos impresionaría y diríamos, wow, o sea, esto está impresionante. ¿Cuánto será esta escena celestial a la cual se está coronando y poniendo sobre todo lugar al que verdaderamente es Rey, Señor y dueño de todos? Imagínate. Qué hermoso, ¿no? Efesios, Pablo, aquí hay otra referencia. Pablo, en el libro de Efesios, nos dice de los capítulo 1 de los versículos 19 al 22. El libro de Efesios es un libro difícil de entender, pero es muy profundo también y te habla también en el primer capítulo especialmente te habla de todas las bendiciones que tienes al conocer a Dios, al conocer a Cristo. Y te habla de un poder. Cuando ves precisamente, y hemos hablado mucho de la teología del progreso, o del evangelio del progreso, dices, pues que además de ser una patraña, aún se quedan realmente cortos con respecto al progreso que se promete ahí, progreso material, o al progreso celestial que promete Jesús. Es impresionante. O sea, fíjate lo que dice. Y además utiliza Pablo, y son traducidas palabras muy rimbombantes, pero muy profundo. Perdón, al decir rimbombantes no quiero menospreciar, pero son aún palabras difíciles de leer. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. O sea, está un poquito, dices, bueno, ¿cómo va todo eso, no? La grandeza de su poder, pero es un poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y esa operación dice, la cual operó en Cristo. O sea, esa misma fuerza que Dios te dio, ese poder es el que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, una vez más, sentándole a su diestra, en los lugares celestiales. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué cosa tan hermosa. Se ve, en un principio lo lees y dices, a ver, explícame cómo está todo esto, ¿no? Pero es hermoso saber que el Dios de poder nos da ese poder con el cual resucitó a Jesús y lo puso a su diestra. Y lo impresionante de todo esto es que ese Jesús, o sea, ¿en qué tiene que ver todo eso? Porque ese Jesús fue dado como cabeza a la iglesia y como cabeza a tu vida. Ajá. Ahora, aquí se habla de un nombramiento, de un reinado. ¿Cuál es el resultado de ese reinado? El resultado será ejercer dominio sobre los enemigos.
Vemos que esto es una realidad, el ejercer dominio, porque a través de la muerte y resurrección, Jesús sometió al pecado, a Satanás y a la muerte. ¿Cuáles? Que son los tres principales peligros, que los tres principales enemigos. Satanás, ¿qué? Pecado, Satanás y muerte. Y estos enemigos realmente están debajo de los pies de Jesús esperando a ser hollados, ¿no? A ser aplastados. Para terminar esta parte, hay partes de la palabra que nos hablan de esto y que hacen una referencia también. Son Salmo 91:13, que ya lo vimos. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. O sea, eso mismo tendrás. O sea, tanto Jesús como también los que creen en Él, que tienen ese poder, tendrán el poder sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Lucas 10:18. Cuando los discípulos, los 70 que había mandado a predicar, regresaron impresionados de ver el poder de Dios en sus vidas, Jesús de gusto les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En ese momento Jesús habló de un evento que iba a suceder, que va a suceder y que todavía no sucede muchos años después, que podemos ver en Apocalipsis 13, 12 o 13. Entonces, hollar y vencer a Satanás. El siguiente enemigo, la muerte. En Oseas 13:14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El segundo enemigo, la muerte, hollado. El tercer enemigo, el pecado, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pues bien, podemos ver que efectivamente, siéntate a mi diestra hasta que pueda poner a tus enemigos debajo de los pies. Y vemos que esto es una realidad. Dios quiere que meditemos en esto y lo veamos una realidad en nuestra vida. Un pasaje que tenía en mente es esto que dice el Señor Jesús, Pablo mejor dicho: vuestra gentileza sea conocida de todos, el Señor está cerca. Y esa es una cuestión muy importante, porque si nosotros nos ponemos a pensar quién era Jesús y todo lo que Él hizo en su venida, el cuidado que tuvo por toda la gente, vemos que realmente Él se interesaba por nosotros, y dentro de ese interés precisamente Él manifestaba su amor. De la misma manera, nosotros tenemos que pensar mucho en lo que Dios hizo por nosotros, para que nosotros podamos de alguna manera podamos meditar en cómo nos trata Jesús, para que nosotros podamos aprender a tratar a nuestro prójimo. Entonces, una de las cosas que tenemos que asumir es que el hecho de asistir a la iglesia no nos da en un sentido nada más la ocasión de cumplir, de sentir que estamos portándonos bien, sino al contrario, ¿qué venimos a hacer? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros como cuerpo de Cristo? Recuerden ustedes que mientras estemos nosotros en este mundo como hijos de Dios, es porque Dios todavía tiene un plan para nosotros que cumplir lo que Él ya inició en nuestras vidas. El día que cumpla Dios el propósito para el cual nos dejó a partir de la conversión, ya no tendrá sentido que estemos en este mundo, y Él nos llevará a su presencia. Por tanto, es imperativo que nosotros estemos constantemente meditando en cómo podemos servir.
Recuerden que cuando dice Jesús que no se puede poner un paño de tela nueva en tierra, en tela vieja, porque cuando se moje pues va prácticamente a romper al encogerse la parte vieja y será peor lo que se cubrió, ¿no? Que lo que se tenía. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo puede iluminarnos siempre y cuando nosotros vivamos en la sana doctrina, con el deseo genuino de servir a Él, nuevas formas de servirle. En realidad, o sea, así como vemos a las personas innovando cada día nuevos platillos, y ahora que avanza la comunicación, vemos todo mucho más sofisticado, máxime en la obra de Dios, nosotros tenemos que orar para que Dios nos use y pensar cómo nos puede usar. Por supuesto, nosotros siempre vamos a necesitar de la guía del Espíritu Santo, pero una vez que se estableció que estamos sometidos a Dios, que queremos hacer su voluntad, que queremos glorificarle con nuestras vidas, una vez que es una realidad en nuestro corazón, entonces quizá Dios nos ilumine para servirle en formas que puedan ser novedosas, pero para atraer a las personas a Cristo. Recuerden, Jesús vino a hablar de una manera que rompía todas las tradiciones de los fariseos, de los saduceos, de los intérpretes de la ley. Recuerden que había más de 600 mandamientos que habían hecho ellos creado, que muchas veces le daban más importancia a sus mandamientos o normas que a la palabra misma de Dios, y Jesús tenía que desenmascararlos. Por lo que nosotros, si tenemos los principios básicos en nuestra mente, si sabemos correctamente la doctrina porque estamos leyendo, meditando, obedeciendo, vamos a tener claridad en lo que podamos hacer, y pueden haber formas en las cuales podamos servir a Dios. Pero siempre vivir por fe va a ser la manera en la que nosotros vamos a poder relacionarnos con los demás e influir a los demás. Esta parte de Efesios que vamos a ver hoy, que pues yo creo que vamos a tener que verla en dos estudios, dice así, Efesios 4:32: antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, esa primera parte de ser benignos unos con otros. ¿Qué característica tiene una persona benigna? Es una persona cálida, optimista con los demás, amable, que en un sentido vive en la verdad y transmite la verdad, pero con sus acciones. Recuerden, por ejemplo, cuando se le acerca una persona a Jesús y le dice: bueno, Señor, ¿qué puedo hacer para ir al cielo? Cumple los mandamientos. Le dice: todo lo he hecho desde mi juventud. Entonces dice Jesús: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. Ahí esta persona que quería servir a Jesús, Dios fue y tocó el punto donde él no había entregado todo, que era una persona rica, tenía muchas posesiones, y el hecho de que Jesús le dijera esto prácticamente desenmascaró el ídolo que tenía escondido. Así nosotros tenemos muchos ídolos escondidos en nuestra vida. Muchos de ellos no los percibimos porque pues están muy en lo profundo, muy justificados, pero cuando vienen circunstancias en nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos enfrenta y aflora el conocimiento de esta parte de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios y que se opone al servicio, es ahí donde tenemos nosotros que meditar. Nuestro trabajo es estar escudriñando nuestra mente, nuestras vidas, nuestros corazones, para poder detectar aquello. Y si ponemos el corazón en esto, queriendo servir a Dios, Dios no va a tener ningún problema en mostrarnos qué es lo que puede estar estorbando para nuestro servicio consagrado, que es lo que Dios quiere. Entonces, cuando otra persona le dice que le iba a seguir, y Jesús le dije: bueno, cumple todo esto,
Pero luego esa persona justificando le dice, bueno, ama a tu prójimo, etcétera, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo. Y para justificarse, dice la Escritura, ¿y quién es mi prójimo? Entonces él da la parábola de aquella persona que en el camino asaltan y la dejan ahí tirada, y pasa el levita, pasa el intérprete de la ley, pasa el que servía al templo y pasa el gentil. Y cada uno de los 4 personajes, 3 de ellos, que se supone eran más importantes, no se interesan en la persona que estaba ahí tirada en el camino, enferma, o mejor dicho, toda dañada por lo que le hicieron en el asalto. Y dice, pasa de largo el fariseo, luego el del intérprete de la ley se pasa del otro lado, el otro se sigue derecho sin pasar, y el más menospreciado, que era el publicano, es el que tiene misericordia de este hombre, y lo empieza a curar, le pone vino, aceite de olivo, lo lleva al mesonero, le deja dinero y le dice, oye, cuídamelo, y si te gastas más, cuando regrese te lo pago. Y entonces, ¿quién fue el prójimo? El que tuvo misericordia. Y así es precisamente lo que significa ser benignos. Primero, para que tú puedas tener una actitud correcta hacia los demás, tienes que primero pensar, ¿qué actitud tiene Dios contra ti? Perdón, contigo. Entonces tú podrás decir, yo en mi trato con los demás puedo maltratar a algunas personas, o puedo estar hablando mal, o ser impaciente. Si te pusieras a pensar toda la paciencia que Dios ha tenido contigo, cómo ha tenido misericordia de ti, cómo ha tenido Él la paciencia de mostrarte cosas, etcétera, cómo aún en tus errores ha sido misericordioso, te los ha mostrado, pero no has sufrido las consecuencias de tus errores en plenitud, seguramente tú cambiarías tu actitud hacia los demás. Entonces, nuestra dureza de corazón puede implicar la falta de sensibilidad hacia los demás, pero por falta de ver la paciencia y el amor que Jesús ha tenido contigo. Entonces, precisamente, una de las características de esta benignidad es que nosotros tenemos que anhelar mostrar la bondad, pero no la nuestra, sino la de Cristo, ¿sí? Anhelamos mostrar todos tenemos, a veces nos preocupamos por nuestro testimonio. Si actuamos mal, puedes decir, no, es que mi testimonio ya se derrumbó, o estás tratando de quedar bien con todos para que tu testimonio sea válido. Pero en realidad, el testimonio no lo fabricamos nosotros, o lo hacemos nosotros, sino Cristo. Es los cambios que Cristo ha hecho en nuestra vida lo que representa nuestro testimonio. Por tanto, quizá en lugar de estar pensando cómo me ve la gente, deberíamos servir a Dios de corazón y deberíamos de consagrarle nuestro tiempo, nuestra vida, todo lo que es motivo de la gratitud que por la paciencia y el amor que Él ha tenido por nosotros, y entonces estaremos generando un testimonio. Recuerden, las palabras no quieren decir nada. Las palabras se las lleva el viento, las acciones es lo más importante. Palabras y acciones implican un verdadero testimonio, pero palabras sin acciones implican una vida hueca, sin sentido, y va a propiciar en los demás incredulidad. Ahora, ¿por qué es importante disertar sobre todo esto? Porque el hecho de ser benignos unos con otros, lo que aquí nos exhorta Pablo a través de su Espíritu Santo, es cómo debe ser nuestro trato con nuestro prójimo. Ya que de la respuesta de nuestro trato con nuestro prójimo va a depender la actitud que ellos puedan tomar para abrir sus oídos, para escuchar el Evangelio. Muchas personas pueden llegar y hablar de Cristo y pensar, no, pues que soy muy valiente porque llegué y hablé, pero no demostraron paciencia o no demostraron un verdadero interés por los problemas de las personas. Muchas veces, cuando nosotros realmente nos interesamos por las personas, quizás tengamos que interesarnos por sus vidas, por qué sienten, y de ahí puede venir la ocasión de hablar con Cristo. Pero si nos concentramos solo en acciones sin buscar la comprensión de los demás, va a ser muy difícil. Por ejemplo, Pablo, cuando él testificaba, siempre buscaba un punto en el que identificarse con las personas a las cuales iba a compartir el Evangelio. ¿Para qué?
para que de alguna manera pudiese entender lo que ellos sentían, pudiese haber una afinidad que propiciara que el Evangelio, o que se pudiese abrirse la puerta, o que progresara el Evangelio. Entonces, esta cuestión de ser benignos unos con otros es precisamente la esperanza que debemos de seguir. Y esto implica, de alguna manera, bondad en nosotros, ¿sí? O sea, un individuo bondadoso, ¿quién es un individuo bondadoso? El que verdaderamente ve por los intereses de los demás. Podríamos decir, en esta parábola del hombre que fue en el camino asaltado, que el gentil o publicano fue el que fue bondadoso con esta persona. Y la manera de edificar la iglesia también, aquí Pablo cuando dice, sed benignos unos con otros, está hablando en primer plano sobre los creyentes de la propia iglesia, de nuestra propia iglesia. O sea, ¿cuál es una de las características de los verdaderos discípulos de Cristo? El amor no fingido. Y si nosotros no apreciamos lo misericordioso, lo clemente y lo benigno que ha sido Dios con nosotros, no vamos a tener gratitud y no vamos a saber cómo expresarla a los demás. Recuerda una cosa muy importante: tú no puedes dar nada que no sea tuyo. Y en las cosas espirituales tú no vas a poder compartir con poder o de manera que las otras personas entiendan el sentido espiritual de lo que tú quieres transmitirles si tú no lo has vivido antes. Por eso siempre eres tú primero. En cualquier problema, en cualquier pecado, eres tú primero el que tiene que ver su vida. En cualquier circunstancia adversa en la vida, tienes primero que ver en qué puedes estar fallando en tu relación con Cristo. Siempre eres tú primero. En la relación con tu prójimo, primero tienes que analizarte. O sea, no, es verdad que hay caracteres, todas las personas somos diferentes. A veces hay personas que son más difíciles de tratar que otras, hay personas que son aparentemente más sobrellevaderas, pero una persona que es más sobrellevadera a lo mejor no es una persona honesta, y a lo mejor la persona difícil de tratar sí es una persona honesta, por tanto es más fácil tratar con una persona difícil de tratar que una persona que aparentemente es dócil pero que no es honesta. Pero en fin, todo ese tipo de cosas son cosas que suceden en nuestro trato con nuestro prójimo cada día. O sea, nosotros no sabemos cómo piensa la gente, ni cómo siente. Recuerden, el corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en ella. O sea, lo último que vas a saber es eso. Por eso siempre primero eres tú. Porque si tú arreglas en tu vida todas este tipo de problemas o desavenencias y te concentras en lo que Cristo ha hecho por ti, automáticamente tú vas a cambiar hacia los demás. ¿Qué te va a llevar a cambiar? La gratitud. El amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, ¿no? Que si no murió por todos, luego todos murieron. Este versículo también se aplica a que el amor de Cristo nos debe de transformar precisamente para servir a Dios, no viendo por nuestros propios intereses, sino por los de los demás. Entonces, nosotros no podíamos presentarnos ante Dios ni siquiera un instante del tiempo si no pudiésemos confiar en su misericordia. De hecho, sabemos que Dios es el que nos llama, pero cuando vas a ir a Él, como sabes que eres una persona pecadora, tienes que apelar a su misericordia. Por eso David empieza el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, etc. Es la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes de la misma manera, siguiendo este mismo principio, cumplir tu ministerio, tu labor como hijo de Dios, yendo la misericordia por delante? De hecho, un pasaje dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso e íntegro para con el hombre íntegro. ¿Ven ustedes qué importante es? Entonces, si no hay misericordia,
porque no las has apropiado de Dios, si no eres íntegro porque no has sido honesto totalmente con Dios, entonces, ¿cómo puedes recibir ayuda de Dios? Y cómo puedes ser a la vez un instrumento para ayudar a otras personas a venir a Cristo. Recuerden, como Él es, así somos nosotros en este mundo, dijo Pedro. O sea, nosotros somos los que estamos representando a Cristo. Y si lo estamos representando, nuestra forma de ser eficaces en nuestro ministerio es siempre procurar glorificarlo. Entonces, ahí es precisamente donde vamos a ser benignos, ¿sí? Ahora, la benignidad, ¿qué aspecto puede tener la benignidad? Hay un pasaje que dice, que está en 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados. Todos pecamos cada día. Si el trato entre nosotros fuera siempre el juicio por lo que hace nuestro prójimo, entonces estamos cayendo en lo que dice el capítulo 2 de Romanos. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Siguiendo este principio, si nuestro trato es ver los errores de los demás, nos estamos condenando a nosotros mismos, porque nosotros hacemos lo mismo. Entonces, cuando se cumple este pasaje de que el amor cubrirá multitud de pecados, es que nosotros debemos de presentarnos en nuestro trato con los demás sin una actitud de juicio. ¿Sí? Recuerden que el juicio, y lo vamos a ver ahorita más adelante, bueno, no hoy, la próxima vez, de una manera más profunda, el juicio le corresponde a Jesús. ¿Por qué Dios dice que dejemos lugar a la ira de Dios? Porque Dios es el único que tiene todo el parámetro correcto para juzgar. Dios no le dio el juicio a su iglesia, porque nosotros somos muy imperfectos, porque somos pecadores, y porque nos puede pasar lo que le pasó, por ejemplo, a los discípulos cuando iban camino a Jerusalén. Dice Jesús, adelántense y vayan a las ciudades y digan, el Señor viene, etcétera, para que estén preparadas para cuando yo pase. Y no todas las ciudades los recibieron. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, samaritanos y judíos no se llevaban, porque los samaritanos eran los israelitas que se habían mezclado con las personas que los asirios habían puesto ahí, y entonces llevaban una vida mezclada entre una falsa adoración y etcétera. Y los judíos son los que se habían mantenido aparentemente puros, no se llevaban. Por tanto, cualquier judío que tenía el aspecto de ir a Jerusalén no era recibido en la ciudad de los samaritanos, porque se odiaban prácticamente unos a otros o se desaprobaban. Entonces, cuando van los discípulos y empiezan a preparar, hubo ciudades que por esta causa no los recibieron. ¿Y qué fue lo primero que dijeron los apóstoles? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruir esta ciudad? Y Jesús les dice, ¿de qué espíritu sois? ¿No? El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces ahí entra otra vez la misericordia de Dios, ¿no? Entonces, el hecho de juzgar a otros en un sentido le corresponde primero a Dios. O sea, este es un concepto muy amplio y lo vamos a ir ampliando para que nos quede clarísimo cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero ahorita en esta parte es el amor cubrirá multitud de pecados. Esto quiere decir, a Dios le corresponde el juicio y yo voy a ayudar a las personas a venir a Cristo, y si algo me hicieron a mí, en Cristo los voy a perdonar. Si yo no los perdono, o sea, Dios va a juzgar al que peca, recuerden ustedes. Si yo no los perdono, entonces mi corazón no se libera. Y entonces yo no puedo ser la persona idónea para ayudar a esta persona. ¿Sí? Sin embargo,
Este es un punto tan fino, porque podríamos nosotros estar justificando el hecho de consentir cosas que no son consentibles. Y entonces ya no estaríamos siendo nosotros actuando para el beneficio de los demás. Por eso tu vida con Cristo debe tener un testimonio y es una línea, la línea de la obediencia, y tú no te debes de salir de ella. En relación a tu trato con la iglesia, es aquí donde opera la benignidad. En relación a tu trato con las personas que no son salvas, ahí lo que entra es precisamente el que la palabra de Dios genere la convicción para el arrepentimiento. Pero la actitud del juicio le corresponde a Dios, así como los discípulos. El Hijo del Hombre no vino en un sentido sino a salvar, ¿no? Y entonces ahí es precisamente donde entra la benignidad, dicho de otra manera o ampliando este punto. Cuando nosotros tenemos un trato con los demás, nosotros tenemos que tener la línea siempre de lo que es nuestra vida y de lo que dice la palabra de Dios. Y en lo que los demás hagan, si son hermanos en Cristo, tenemos que ayudarlos a tener una comunión con Dios, ayudarlos a restablecer cualquier error que tengan, así como dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, si se arrepiente, perdónale. Y en cuanto al mundo incrédulo, entonces es siempre el objetivo ayudarlos a venir a Cristo, porque están muertos espiritualmente, y si no están en Cristo, no hay nada. Y estaba yo platicando con algunas personas el otro día, y se estaban hablando de que la gente se va muriendo, y que se muere uno, que se muere otro, y que hay que cuidarse, y muchas cosas decían, ¿no? Pero lo cierto es que estas personas, que en un sentido sí han tenido contacto con el Evangelio, pero no son salvas, hablaban de cuidarse unos a otros para poder motivarse, estimularse al amor, digamos, ¿no? Al cuidado entre unos y otros. Pero no tenían idea de a dónde iban. Pero un hijo de Dios sí tiene idea de a dónde va. Por tanto, ¿qué pasa si tú te concentras en los errores de los demás? ¿No te vas a distraer mucho? ¿Y no te va a dar de alguna manera eso ceguera de ver tus propios errores? Ya lo dijimos, ¿no? En lo que juzgas, te condenas a ti mismo. Por eso es tan importante siempre primero tener una limpieza nosotros. Ante cualquier sentimiento negativo hacia los demás, ¿por qué estoy pensando de esta manera? Pueden ser justificables tus causas o pueden ser injustificables. Pero el punto importante es que tú sepas hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos concentramos en las insignificancias o somos muy minuciosos en nuestro trato con los demás, entonces nos vamos a concentrar en los errores, no vamos a poder ver la grandeza de las cosas. Por ejemplo, los fariseos y los saduceos se concentraban en que se cumpliera todas las normas que ellos habían establecido para, según ellos, estar bien en su relación con Dios, pero descuidaban los mandamientos. Por eso no pudieron ver a Jesús. Aquí, usando este principio, si nosotros nos concentramos meramente en los errores de los demás, realmente no vamos a poder apreciar la gracia ni poder transmitirla de manera que las personas puedan superarlo, por no decir empezando por nosotros mismos. Entonces tenemos que fijarnos muy bien en nuestra relación, y todo esto implica un trabajo de pensar, trabajo de enfrentarnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero aquí se nos está diciendo: sed benignos unos con otros. Y viene la segunda parte, que es muy importante, que es ahí donde entra la gratitud que nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Por tanto, los que hemos sido perdonados, deberíamos con mucha más razón perdonar las ofensas de los demás. Eso es algo muy importante, porque una relación, cuando hay un resentimiento o falta de perdón, no se puede dar. Miren, por ejemplo, todos conocemos la parábola de los dos deudores, del deudor al que se le
perdonó una deuda prácticamente impagable, y luego llega el consiervo, digo para no leerlo porque vamos a tardar más tiempo, pero luego llega el consiervo y le dice, perdóname la deuda que tenía con el siervo al que le había perdonado el amo, esa deuda impagable, y el consiervo no le quiso perdonar la deuda, y cuando se lo refieren al amo, lo llama y le dice, oye, siervo necio y negligente, toda esta deuda te perdoné, ¿no debías tú haber hecho lo mismo? O sea, yo te perdoné una deuda impagable, ¿no debías tú haber hecho lo mismo con tu prójimo, con esta deuda que es totalmente pagable? Y entonces dijo, échenle las tinieblas y hasta que pague, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que su vida no se transformó por el perdón. Muchas veces nosotros le hemos pedido perdón a Cristo de cosas, y realmente no hemos apropiado el perdón de Dios. Podemos pedir perdón sin arrepentirnos, fíjense. Eso es algo que tenemos todos que analizar. Porque recuerden, el verdadero arrepentimiento implica un cambio de dirección, implica un cambio de mente, implica someterse y sujetarse completamente a Dios y a su voluntad. Entonces, nosotros podemos pasarnos la vida pidiéndole perdón a Dios. A lo mejor tú dices, Dios, perdóname, creo en Cristo y ya me salvas. Pero no estás dispuesto a cederle tu vida a Dios, o no estás dispuesto a cambiar ciertas áreas de tu vida. Y entonces, nunca vas a ser salvo de esta manera. Si tú no estás dispuesto a tomar un rumbo diferente, es decir, estoy hastiado del pecado, solo ha dañado mi vida y ha dañado la vida con las que yo me relaciono, ¿no? A los que yo he afectado. Si tú no estás dispuesto a cambiar, no te estás arrepintiendo. Si no estás dispuesto a dejar atrás tu vida pasada, no te estás arrepintiendo. Si no estás dispuesto a entregarle tu voluntad a Dios, no te has arrepentido. Entonces muchas personas piensan que se arrepintieron, creen que son salvas porque oraron, pero siguen viviendo las mismas vidas. Por tanto, no se han arrepentido. Y es ahí precisamente donde, vale la pena verlo, porque en el caso de los dos deudores, ¿cómo podía el deudor, porque aparentemente le perdonaron toda una deuda, perdonar al otro si realmente no se arrepintió? O sea, Dios nos da la misma oportunidad a todos de salvarnos. Cuando Él nos llama, derrama toda su gracia para que nos arrepintamos y creamos. Pero sí hay personas que desechan la gracia de Dios, ¿sí? Y esas personas son como el caso de la persona que entra a las bodas sin estar vestido de boda. ¿Y qué fue cuando el amo lo descubre? ¿Tú por qué no estás vestido de boda? Échenle afuera. O sea, lo único que quiere decir esta parábola es que esa persona no era salva. Pensaba que era salva, pensaba que había seguido los principios de Dios. Pero Jesús en el Sermón del Monte dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Ahí está en la primera carta de Juan. Esa es la voluntad de Dios. Por tanto, aquí en los dos deudores, obviamente este no era salvo, y hablando del perdón, tenemos nosotros que considerar. Dice Mateo 18, 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, aquí nosotros vemos. Primero vamos a analizar
tu hermano. ¿Quién es tu hermano? El que tiene la misma fe que tú, tu hermano en Cristo. El que ha sido renacido de nuevo, el que ya se arrepintió, el que tiene la capacidad de ver su vida, corregir y en lugar de enojarse, darte las gracias por la reprensión que te dio. Ese es lo correcto. Habla de hermanos en Cristo. Pero si no oye, entonces tiene que constar. O sea, cuando Jesús vino a este mundo, ¿cuántas veces purificó el templo? 2 veces. Cuando volcó las mesas de los cambistas, echó fuera y todo eso. Y cuando venía bajando después de, cuando la adoración que vienen adorando a Jesús, antes ponían palmas en la entrada triunfal de Jerusalén, ¿no? Ahí volvió él a entrar al templo y lo volvió a purificar. ¿Y la iglesia qué es? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, es el cuerpo de Cristo. Por tanto, debe de ser santa, así como Jesús quería que el pueblo entendiera que el templo de Jerusalén era santo, que era un lugar de edificación, no una cueva de ladrones o de chismes y cosas de ese tipo. Entonces, el sentido de este pasaje es que se purifique y se limpie la iglesia. Si una persona no oye, si se queda, va a perjudicar a los demás, va a sembrar la semilla de la discordia, va a hacer muchas cosas que van a deteriorar la espiritualidad y el amor de Dios, o sea, el amor que debemos tener unos por otros, que es precisamente lo que le da a una iglesia la fuerza, el amor de unos a otros, producto del amor que le profesamos a Cristo. Entonces, vemos el punto, es un hermano en Cristo. Entonces, si no responde y no reconoce su error, no es salvo. Eso es importante. Es peor una persona que se cree salva y si tú no lo dejas así, lo vas a estar mandando al infierno. Recuerden ustedes, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Por tanto, nosotros no debemos huir del conflicto. A lo mejor una persona dice algo que no te gustó, a lo mejor una persona hace algo, pues tú tienes que ir con el hermano y decirle, oye, ¿sabes que no me gustó esto? Y otro dice, oye, qué molesto eres, ¿por qué me estás diciendo eso? Si una persona que tiene una mala actitud, pues quiere decir que entonces actuó mal, pero si tú le estás diciendo estas situaciones para que el amor o la paciencia o la benignidad de lo que estamos hablando pueda operar en él para que se quite cualquier tropiezo o cualquier barrera que implique la adoración plena a Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesucristo. Y si estas cosas no se arreglan, miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Por eso se tienen que arreglar los problemas siempre. Porque si no van a surgir la amargura y el resentimiento y esto va a destruir la gracia, el amor y la comunión entre los creyentes. Y una persona con amargura, lo más probable, claro que sí, es que contagie a los demás, porque las personas con amargura están tan dolidos que tratan de que otros caigan en lo que ellos piensan o piensen como ellos piensan. Y eso se llama contaminación. Por tanto, nosotros tenemos que actuar siempre para la edificación, para el amor, para la pureza de la iglesia, pero tenemos que actuar, ¿sí? Entonces, este es el principio de si tu hermano peca contra ti. Entonces, ¿qué pasa si una persona, que es lo que sucede cuando pasa esto, una persona tuerce las Escrituras? Le da un matiz diferente porque o no se quiere arrepentir o porque meramente malinterpretó la Escritura, no quiere cambiar, piensa que su manera de pensar es la mejor, pues esta va a ser su relación con los demás va a ser destructiva porque va a mal influir. Ya nosotros tenemos en esta época una carga muy grande con tanta falsa doctrina que se predica en todos lados. Hay doctrinas verdaderas, pocas
Hay falsas doctrinas por todos lados. ¿Y cómo vas a discernir tú en forma correcta cuál es la diferencia entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo vas a discernirlo? Conociendo la Escritura, pero viviéndola, más que conociéndola. Recuerden, el conocimiento envanece, el amor edifica. El conocimiento sin práctica, sin obediencia, etcétera, solo envanece. Una persona se puede saber la Biblia de memoria y ser incrédula. Satanás conoce mejor la Biblia que nosotros, o muchos de nosotros. La conoce. Tiene cuántos tiempo tratando con el hombre. Y la prueba de que usa la Biblia para que nos desviemos es la tentación en el desierto de Jesús. Usó la Biblia para tentarlo. Pero ¿por qué no pudo tentar a Jesús? Porque tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Por tanto, nuestra responsabilidad es leer, meditar, disertar sobre las enseñanzas, buscar el sentido correcto. Siempre el sentido correcto lo vamos a poder entender más fácil viendo las cosas en su contexto. Nunca hablar aisladamente de pasajes, etc. Cada libro tiene un propósito, cada capítulo tiene un contexto, etc. Eso nos va a ayudar, pero tenemos que conocer. Una vez conociendo, tenemos que aplicar. Y una vez aplicando, nuestra mente es transformada a la mente de Cristo. Y si nosotros vemos como Cristo ve, entonces vamos a ver que Cristo era misericordioso, era benigno, pero también enfrentó a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, etc. Los enfrentó. Entonces, el hecho de que nosotros busquemos la pureza va a implicar muchas veces corrección, que se llama disciplina. ¿Qué pasa si una persona no quiere aceptar la disciplina? Bien, dice 1 Timoteo 1, 19 y 20. Manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, a veces el pecado es tan grande y cuando no se quiere corregir, que se entrega a las personas para que, a Satanás para que, ahora sí que sufran las consecuencias de su pecado. Aquí estamos hablando de personas salvas. Necias, que no quieren corregir, que no quieren vivir bajo los principios de Dios. Bueno, entonces le dice Dios, ok, ¿quieres vivir estos principios? Ándale, hazlo, ¿no? Después de una y otra amonestación, deséchalo, le dice Pablo a Timoteo. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces, si nosotros queremos que nuestra iglesia se mantenga pura, tenemos siempre que mantener la pureza de la iglesia, y esto implica el perdón, pero implica la disciplina. Otro caso muy interesante es el de 1 Corintios 15, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si ustedes ven la segunda carta de los Corintios, este hombre se arrepintió. Por eso Pablo dice, recíbanle, para que a causa de la tristeza no se destruya, recíbanle. Entonces, ¿cuál es el objetivo siempre? ¿O qué es lo que puede mantener
la pureza en nuestras vidas y la pureza en nuestras iglesias, vivir en la verdad, establecer los medios correctivos, que se llama disciplina, para vivir en la verdad, pero no guardar nada en nuestro corazón, sino dejar el juicio en última instancia a Dios. Pero la iglesia tiene la autoridad de quitar del medio a una persona así. ¿Por qué? Porque su raíz de amargura va a contaminar a los demás. Muchas personas toleran muchas de estas cosas en las iglesias para que no se disminuya el número de creyentes. Muchos aluden que mucha gente es significado de éxito. Iglesias llenas de 5,000, de 10,000, es significado de éxito, y es la mentira más grande que la gente puede tener, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Isaías dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. O sea, la verdadera iglesia de Dios es los que realmente son salvos y viven, somos pocos. Ahora, cuando es efectivo, o sea, cuando una persona o una iglesia es pura, es santa, es cuando tiene las mayores posibilidades de crecer. ¿Acaso no Jesús evangelizó el mundo antiguo con 12 discípulos? Había más discípulos, recuerden, mandó a los 70, eran discípulos, ¿verdad? Pero él escogió a 12 en especial, y con ellos evangelizó el mundo. O sea, lo importante primero es que el cimiento de la iglesia sea Cristo, y tengamos claros todos estos conceptos. Precisamente por eso. Y les voy a decir que leímos hace rato, en la versión NTV, porque tiene mucha claridad, el de Mateo 18, 15 al 17. Si un hermano hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a un hermano. Pero si no, consíguete a 1 o 2 personas que vayan contigo a hablarle y le sirvan de testigos. Si se niega a escucharte, presenta el caso a la iglesia. Y si ésta se pronuncia a tu favor y tu hermano no acepta la recomendación de la iglesia, entonces la iglesia debe expulsarlo. ¿Ven ustedes? Entonces, para mantener a la iglesia pura, todos tenemos que, primero, venir con sinceridad, con honestidad, no guardar nada en nuestro corazón hacia nuestro prójimo. Dios tiene manera de arreglarlo, y si la ofensa es, bueno, ve con tu hermano y ya está aquí el principio, pero no guardando nada en tu corazón. O sea, es bien importante, porque si guardas algo en tu corazón, surge la raíz de amargura, y la raíz de amargura contamina. Por tanto, cuando Dios te dice que perdones, habla de que guardes tu corazón. Por eso al principio aclaramos que el juicio le corresponde a Dios. Dios es justo. Dios trae un juicio, o va a traer un juicio en el momento oportuno. ¿Ustedes creen que todos estos países de este mundo que han desechado la gracia de Dios, que se han llenado de corrupción, que han llevado al mundo por un camino opuesto a Dios, rebelándose contra Él, no van a ser juzgados? Cada nación va a ser juzgada por Dios en el día en que Dios juzgue. Pero Dios tiene un día. Con los creyentes, el juicio, que es ya el fin de la disciplina, es cuando se agota la paciencia de Dios. Que Dios te dice: cambia, haz esto, y tú, no. Entonces, si tú no cambias por una exhortación simple, requieres algo más fuerte, ¿no? O sea, si tú no cambias sobre una verdad que se te dice, es porque tu orgullo te está impidiendo arrepentirte. Entonces, ¿qué requerimos para arrepentirnos? Siempre quebrantar el orgullo. ¿Ven ustedes? Si nosotros nos ejercitamos en eso, como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces vamos a estar en una posición espiritual correcta para poder corregir cualquier cosa sin problema. Los conflictos y los problemas están dados porque hay pecado en uno o en otros miembros. Cuando hay una correcta relación con Dios, opera la benignidad, la misericordia. Y si bien hay cosas en las que uno no se debe de fijar, porque ya vimos el ejemplo de los fariseos, ¿no? Se llaman nimiedades.
en las cosas que uno debe tomar tanto en cuenta es que no son relevantes. Y si te concentras en eso, pues entonces ¿quién va a estar en pie? Aquí todos somos imperfectos. Basta que tratemos un poquito más uno con otro, pero por supuesto que van a salir a flote las imperfecciones que tenemos. Pero Dios lo que quiere es pureza espiritual. Entonces, la misma palabra nos da instrucciones de cómo tratar con las personas. Estas instrucciones fueron dadas en primer lugar para creyentes, no incrédulos. Si tu hermano peca contra ti, ¿sí?, en referencia a pecados cometidos contra nosotros, no contra alguien más. No somos jueces de los demás. Recuerden, Proverbios, el que se entremete en pleito ajeno le va a contar por maldición, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos. Y para resolver conflictos en el contexto de la iglesia, a veces puede haber diferencias en una interpretación doctrinal, por ejemplo. Bueno, la idea aquí es resolver los conflictos ¿con qué? Pues con la palabra. Si no es suficiente el diálogo, pues reunirse con personas de autoridad en la iglesia, los pastores, ¿sí?, los ancianos, para poder sacar la clara intención del desacuerdo en el que está, que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que haya una unanimidad de pensamiento. Recuerden, ¿qué problemas empezó a hacer? A ver, al principio de la dispersión de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Acaso está, como dice, yo de Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿O fuisteis convertidos por Apolos o Cefas o algo así? Dice, pero dice, no. O sea, Cristo es el que tiene que ser el rey. Y uno siempre tiende también a tener preferencias, naturalmente. Me cae mejor, me gusta más cómo habla, o me gusta más su carácter. Pero no debemos hacernos jueces con malos pensamientos. O sea, somos de Cristo y los demás somos imperfectos y todos estamos aprendiendo. Desde niños en Cristo, muchas veces también sucede que hay una persona que recién ha convertido o apenas está creciendo, y tú que tienes muchos años de Cristo, en Cristo te pones impaciente porque a ti te costó quizá años entender una verdad que él apenas está empezando, pero ya estás impaciente. Eso es falta de amor. Y es ahí donde se aplica el versículo: el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, la paciencia siempre es para glorificar a Cristo, para la edificación de la iglesia. Porque Cristo no nos da licencia para atacar a cualquier persona, herirla u ofenderla, ni para que comencemos una campaña destructiva en contra de otro. Las enseñanzas son para reconciliarnos con Dios y para reconciliar cualquier diferencia entre nosotros mismos. Entonces, si son para reconciliar, entonces vamos a actuar de acuerdo al amor. Entonces, a veces nosotros nos podemos ofender por algo. Y si tú te ofendes por cualquier cosa, ¿acaso no es que tu orgullo está demasiado elevado? ¿Que no puedes escuchar algo porque ya, pobrecito de ti, te vas a ofender? Las personas que son las más sensibles muchas veces son las que tienen el mayor orgullo. El que se quebranta ante Dios más es el que puede recibir con mejor actitud una reprimenda, por ejemplo. Entonces también la mucha delicadeza es orgullo. Entonces nosotros tenemos siempre que trabajar, reitero, para la edificación, nunca para la destrucción. Y nunca debemos de permitir cosas como que reaccionemos al resentimiento, al odio, etcétera. Pero siempre se debe de tratar el asunto. No eludas enfrentar algo, porque entonces tú te vas a afectar en tu relación. Si tú no enfrentas algo, te sentiste ofendido por algo. Si tú no le enfrentas, tu actitud va a cambiar. Si eres enfrentado, te están haciendo un favor, porque a lo mejor te está mostrando a alguien algo que tú no ves, y al decírtelo te hace consciente de algo. Entonces, ¿cuál debe ser la opción? Corregir. También te puede decir una persona algo y estar equivocada. Bueno, para eso están los diálogos, para eso están las situaciones. Pero siempre todo va conforme al crecimiento del amor y a las buenas obras, y para glorificar a Cristo. Entonces,
en Mateo 18, del 21 y 22 dice: Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, tu hermano en Cristo, que haga algo contra mí? ¿Debo perdonarlo 7 veces? No, respondió Jesús. Perdónalo hasta 70 veces 7 si es necesario. Entonces, nosotros, ¿cuántas veces no le hemos pedido perdón a Cristo a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántas veces al día pecas? ¿Las has contado? Muchas. Y si contáramos las veces que hemos pecado desde que nos convertimos, la verdad, sería una cuenta impagable. Y cada vez que te acercas a Jesús te perdona. ¿Por qué Dios te llevaría a tener un espíritu diferente a este? Ese es el sentido de este pasaje. ¿Por qué? Porque una vez estás en Cristo, Él siempre te perdona si te arrepientes. Recuerden, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que estar siempre confesando, además de la falta, porque el pecado genera maldad. Por tanto, usando este principio, la falta de perdón a un hermano en Cristo genera maldad en ti y hace que cambies tu actitud hacia Él. Y entonces ya no vas a andar conforme a la regla del amor. Y miren, para concluir esta parte, como seres humanos, cuando pasan cosas contra nosotros, sería mentiroso si alguien dijera: yo no lo resiento. Todos lo resentimos. Todos quisiéramos ser tratados con pincitas y que nada nos ofendiera. Pero eso solo evidencia, lo que todos queremos, estoy hablando de todos, empezando por mí. Pero siempre eso implica un orgullo. Entonces el sentido de toda esta enseñanza que nosotros vimos hoy es que cuando tú tienes una relación correcta con Cristo, en ti no está el resentimiento, la venganza, sino siempre está el perdón o el arrepentimiento, cual sea el caso. Es lo que debe haber en nosotros. Así nos lo expresa la Escritura. Pero si Dios dejara pasar por alto un pecado, ya no sería justo. Y uno de sus atributos, nosotros lo vimos, Dios es justo. Y tan es justo es que la única forma en que nosotros pudimos ir a Cristo es que hubiera un sustituto de nuestros pecados. Quizá eso también nos ayude, para el que todavía tenga dudas de su conversión, entender e ir con más seguridad a Cristo. No hay forma de ser perdonado si no hay un sustituto. No hay forma de vivir en armonía entre creyentes si no hay un constante arreglo de situaciones. Y todo se tiene que enfrentar. A lo mejor la persona que te enfrenta se equivoca, puede ser, pero siempre cuando se habla hay reconciliación. ¿Sí? Sí hay buena actitud de parte. Eso pasa en los matrimonios. Los matrimonios se destruyen porque alguno de los dos o los dos no se están dando el uno al otro 100%. Para que un matrimonio sea victorioso, ambos tienen que tener el deseo, la voluntad y el anhelo de arreglar absolutamente todo y no guardar nada. No guardarse reservas ni nada. Absoluta transparencia, absoluta comunión, absoluta voluntad de ambos. Eso es lo que da éxito al matrimonio. Por eso es que más vale que le pienses si estás en ese punto, porque si no hay esa comunión hay destrucción. Entonces, voluntad. ¿Qué es lo que es la voluntad? Querer, el amor al prójimo, el ser benigno con el prójimo, el poner al prójimo antes que a ti, como haz a otros como quieres que te hagan. No le hagas nada a nadie que no te gustaría que te hicieran, etc. Ese es el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Por tanto, si en ti no hay esa voluntad, algo anda mal en ti y tienes que ir y arreglar con Dios. Entonces hablamos de matrimonios que ya son más serios, pero de relaciones interpersonales, de relaciones entre discípulos y maestros, todo eso. Si no hay absoluta transparencia, si no hay una buena voluntad, y siempre Cristo es el que representa la buena voluntad, entonces no va a haber comunión. Y si no hay comunión, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, entonces hay destrucción. Y lo que le depara a una iglesia que tiene esto es la destrucción, que se disuelva. Nosotros debemos estar agradecidos en nuestra iglesia de que estamos en el 14º año de que nos separamos y Dios nos ha sostenido por gracia. Pero Dios quiere que crezcamos en Cristo, no que nos atoremos. Porque si nos atoramos, nos atrofiamos. Tenemos que avanzar hacia adelante. Y la única manera de avanzar es queriendo hacer la voluntad de Dios, aprendiendo y siguiendo sus principios. Bien, la próxima vez vamos a ver Jesús y el perdón. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Señor, tanto por el Salmo como por este estudio, así como por los himnos que entonamos, porque sabemos, Padre, que todo esto es una instrucción para nosotros y en todo, Señor, siempre es ver tu gloria, Señor. Realmente queremos honrarte, queremos servirte y sabemos, Padre, que para que nuestro servicio sea fidedigno, tenemos que despojarnos de muchos pensamientos vanos e infructuosos que pueden estar estorbando el avance del reino en nosotros y en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que cuando tú dijiste que el reino de los cielos estaba entre nosotros, fue a partir de que tú viniste a este mundo y desde el momento que tú nos hiciste partícipes de tu evangelio, nosotros ya estamos participando de este reino. Por eso te pedimos que tú purifiques, limpies nuestras vidas, nos mantengas en la sana doctrina y en la disposición, Señor, de escuchar para obedecer, Señor, de escuchar para glorificarte, de escuchar para amarte más. Señor, haz esto en toda nuestra iglesia y te pedimos, Señor, fervientemente que tú traigas la salvación a todos los que pertenecemos a esta iglesia, Señor, para que todos hablemos un mismo idioma, para que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.